Maternidad.es, un espacio de encuentro para compartir sabidurías encarnadas. Hola, pues esta ocasión estamos aquí de regreso en esta segunda temporada de Maternidades. Muy contentas, muy felices de tener continuidad a este proyecto que surgió por ahí en marzo del 2023. Estamos recordando que ya tenemos un año de haber tenido una primera actividad en la que realizamos un fanzine. Bueno, mi nombre es Luz Areli. Estoy el día de hoy con Cristina y con Mariana. Aquí vamos a compartirles acerca de cómo seguimos reflexionando acerca de las maternidades desde distintas perspectivas, con distintas experiencias. Y muy contenta porque justo Mariana nos acompañó en el primer proyecto o el primer taller que dimos acerca de cómo realizar un fanzine, en el que nos reunimos a platicar acerca de las maternidades, de cuáles eran esos retos, qué era la maternidad para nosotras. Y pues bueno, este podcast tiene la misma estructura de poder conocernos a través de quiénes somos, qué es la maternidad para nosotras, y ahora nuestras invitadas traen unas propuestas de ejes temáticos justo para que podamos seguir conversando, pero ahora vamos a preguntarnos cuál es esa perspectiva que toca también cuestionarnos como parte de una comunidad académica, porque pues Mariana también es estudiante de aquí del COLEF. Entonces, bueno, les dejo con Cristina. Hola, ¿qué tal? Les saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. También quiero mencionar que estoy muy contenta, muy agradecida también de poder estar acá grabando nuestra conversa. Y también quiero evocar aquel otro momento en el que también coincidimos con Mariana, que fue un taller de movimiento consciente, en el que dialogamos a partir de nuestras corporalidades, ¿no? Esto también es bonito traerlo a cuenta porque afortunadamente a partir de compartirnos en estos espacios, Mariana, es que, bueno, pues hoy estamos acá para que nos compartas quién es Mariana González, cómo te presentarías. Hola, muchas gracias, Cristina, gracias, Luz, por esta invitación para poder estar aquí conversando sobre nuestras experiencias en las maternidades. Pues yo soy Mariana, en este momento soy, creo que un rol principal que me describiría, además de ser madre de un hijo de 2 años y medio, pues es de ser estudiante del doctorado. Me gusta pensar, algo que me gustaba mucho decir desde hace ya varios años es que cuando me convertí en feminista no había pasado ningún día en mi vida que no pensara en eso, ¿no? En la importancia de la lucha feminista y todo eso, que aunque en últimos años pues me he sentido como más cansada y más desencantada, pero es una parte que es también como muy importante en mi vida y que está ahí. Entonces eso es algo de parte de quién soy, ¿no? Claro. Me agrada esta parte. Antes de empezar a grabar, hablábamos justo del desencanto, y que lo traigas a colación con el feminismo me encanta, porque justo me encuentro en ese punto, ¿no? Como en el conforme vamos hurgando, sí en la teoría, pero también en nuestras vidas, ¿no? O sea, porque creo que es ahí donde de repente decimos, oye, no me cuadra, ¿no? O sea, o hay una variedad de discursos feministas, de acciones feministas, pero ¿cómo nombrarnos feministas implica algo, ¿no? Como, ¿qué me hace feminista o qué no? O sea, y ¿cómo vives esto tú, Mariana? Al menos, por ejemplo, en términos de ser estudiante, está reflejado en tu análisis. ¿Cómo atraviesa tu ser todo, ¿no? Incluso tu ser mamá. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, de entrada yo, sí, como que en mi ser feminista he pasado como por etapas, ¿no? De mucha emoción, de una felicidad así desbordada de haber descubierto el feminismo, ¿no? De poder ponerle palabras a mi experiencia, lo que yo sentía, lo que me incomodaba.
también contenta como de tener otros referentes, ¿no? De conocer a mujeres que pensaban y que actuaban de otras maneras, y que eso es algo importante, o sea, porque yo creo que recientemente nos obsesionamos mucho con la cuestión del ser, ¿no? De definirnos que somos algo, ¿no? De la identidad, de que si puedo ser o no feminista, ¿no? O sea, que los hombres se preocupan que si pueden ser o no feministas. Y yo digo, pues, como que yo digo, pues más allá de que nos nombremos, o sea, lo importante es lo que hagamos, ¿no? Porque al final la acción, pues sin acción, pues no hay nada, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y en mi trayecto es como, pues, reencontrarme con mi ser feminista en medio de contradicciones, de desencantos, pero que es algo que está ahí, ¿no? O sea, que es una convicción que tengo, que ha cambiado, que subido, bajado, con desencantos o no desencantos, pero que no me deja de acompañar. Claro. Mariana, ahorita antes de iniciar la grabación también voy a traer a cuenta algo que nos compartías, que era que tú ingresas al programa institucional del doctorado con un bebé de 8 meses. ¿Cómo ha sido para ti transitar este proceso estamos hablando de dedicación, de exclusividad? Uh-huh. Cuando se materna, cuando se tiene una criatura tan pequeña. Sí, yo diría, desde mi experiencia, por supuesto, creo que he tenido muchas facilidades, o sea, muchas ventajas que me han, o sea, que mi maternidad la he vivido en gran manera feliz, ¿no? Que no ha sido esta imagen tan caótica, sí, ¿no? Siempre, pero no así como terrible. Sí, de pesadilla. Sí, de pesadilla. No ha sido así, pero sí definitivamente pues o sea, es un cambio radical, al que no puedes volver nunca, ¿no? Y eso ha sido como, pues como lo que se ha sentido más, ¿no? O sea, yo afortunadamente, yo tengo a mi esposo, que es una persona pues muy involucrada, ¿no? O sea, somos los dos responsables de nuestro hijo. Por ese lado no hay ningún problema, pero claro, a pesar de eso, pues las dinámicas cambian, ¿no? Y sobre todo en el uso del tiempo, que eso sí ha sido, pues, donde más lo he resentido como estudiante con dedicación exclusiva, sobre todo cuando tenía clases todos los días, ¿no? Y tenía que leer un montón de cosas, tenía que escribir, y además de eso tenía que leer de la tesis, entonces como que el tiempo pues se reduce, ¿no? Y yo afortunadamente también, mi hijo, tenemos acceso a guarderías del IMSS por el trabajo de mi esposo, y yo la verdad, yo amo las guarderías del IMSS, ¿no? Bueno. O sea, creo que no podría. No podría sin ellas. O sea, yo creo que son una herramienta que son imprescindible para poder conciliar la maternidad con otras actividades. Y aún así, pues es cansado. O sea, yo me acuerdo que pues mi tiempo se reducía y básicamente todo, o sea, en cuanto salía aquí de clases, quizá podía avanzar en 2, 3 cositas, pero iba a recoger a mi hijo, y pues hasta que se dormía podía pensar otra vez en el doctorado. Y entonces era encajar como toda mi vida académica, ¿no? De las 8 a, pues, y eso con suerte, si no batallaba en dormirse, ¿no? Y eso sí era muy pesado, porque a veces así que lo estaba durmiendo y me empezaba a dar sueño y decía, no, me tengo que levantar y tengo que leer no sé cuánto y tengo que escribir. Y pues, pero bueno, una se va adecuando, ¿no? O sea, yo sabía que lo iba a sacar y claro, la experiencia es distinta. O sea, ya no es esa experiencia de doctorado que quizá yo soñaba, ¿no? Como para empezar, de tener una vida social mucho más
cercana con mis compañeras, con mis compañeros, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba y pues todos los chistes locales me los perdía. Yo tenía que estarles preguntando, ¿pero de qué hablan? Y me decían, es que ayer te fuiste rápido, ¿verdad? Y ya, entonces como que, bueno, tuve que hacer las paces con eso. No me tocó esa experiencia, pero me está tocando otra experiencia, ¿no? Y también está bien, estoy haciendo el doctorado, está saliendo y pues también está bien de otra manera, ¿no? Me llama mucho la atención esto, Mariana, como el de repente cuando nuestras maternidades o ciertas situaciones no son tan dolorosas, o lo que decías, no, bueno, caóticas en sí mismas. Yo creo que cada maternidad tiene su nivel de caos, ¿no? Porque es una crisis, o sea, sí hay una crisis corporal, de identidad, de tu vida, pero cómo de repente cuando nuestras experiencias parecieran no ser tan dolorosas, o sea, aparte en qué parámetros, o bajo qué, ¿no? Como que cuál es el estándar que te da el acceso a decir, bueno, es que sí la has vivido, ¿no? Y hablando del tema de maternidades, porque pareciera que si muchas veces las maternidades no son sufridas, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué nos incomoda decir, no, pues la neta yo sí la he disfrutado y yo tengo el beneficio del IMSS? O sea, hablar sí de nuestros privilegios, de nuestras ventajas, de nuestras condiciones. Por ejemplo, yo digo, bueno, a lo mejor yo no tendría acceso a la educación como lo estoy teniendo si mi hija estuviera conmigo las 24 horas. Y eso es real. Sí. Entonces, pues me interesa esta parte, ¿no? Porque creo que también tiene que ver con el feminismo. Hace poco leía a una autora que es Dolores Juliano, ¿no? Que hablaba como de las prácticas feministas en el hogar, que en esa cultura popular, ¿no? Que hay ahí pues prácticas de cuidado, cómo entre mujeres nos acompañamos, porque tú hace rato decías algo muy importante, ¿no? El ver que hay otra forma de relacionarnos entre mujeres es muy bonito. Me pregunto yo si es necesariamente feminista, o de dónde viene también esto. Y bueno, como poniendo en colación esto de qué es esa maternidad para ti, creo que nos das bastantes pistas también de reconocer que cada maternidad tiene su nivel de complejidad. Y yo te preguntaba así como, oye, ¿de qué te gustaría platicarnos? Y tú traías a colación como este tema también de las expectativas. Entonces me gustaría que nos compartieras acerca de esto. Sí. Voy a tomar dos elementos que mencionas porque me parecen muy importantes. Y sí, o sea, para mí este tema de que maternar no es sufrir o no tendría que ser sufrir, para mí ha sido como muy importante, o sea, y yo afortunadamente he tenido pues la posibilidad de decidir, ¿no? De decidir que quería ser madre, con unas condiciones dignas, ¿no? Para ejercer la maternidad. Y entonces, y algo que para mí fue muy importante fue tener esos referentes de mujeres, algunas feministas, otras no feministas, y ese es otro elemento que también he aprendido, ¿no? Como que cuando yo recién me convertí en feminista, y descubrí el feminismo, todo en mi vida era feminismo, y yo quería solo estar con mujeres feministas y no quería leer a nadie que no fuera feminista. Y bueno, ya he aprendido también como no sé si es la vida, la edad o no sé qué, pero como a ver o a ser más conciliadora quizá, o no sé si es el cansancio, pero yo me he encontrado aquí en Tijuana con muchas mujeres que son madres también y que no necesariamente se enuncian feministas, pero yo he disfrutado mucho estar con ellas y he aprendido mucho de ellas, y entonces también he aprendido a no cerrarme en ese sentido. Pero sí, o sea, en mi experiencia, ver estas mujeres que podían maternar sin culpa o controlándola, ¿no? De otra manera, donde a cada una como podía, ¿no? Pero viendo que se podía ser madre sin tener que sufrir, sin tener que ser sacrificada, ¿no? Como este cliché que me molesta tanto de los 10 de mayo que mandan estas imágenes de, ay, tú que básicamente poco les falta decir que te anulas a ti misma, y yo no. Dolor y cansancio. Sí. O sea, ¿por qué celebran eso?
O también ahorita que decías esta otra de la Bendy, a mí ese tema en particular de ahí van con la Bendy, ¿no? Haciendo la bendición. La bendición, haciendo como mofa también de a la mamá luchona, ¿no? O sea, todas esas cosas me parece que también tendríamos que voltear a verlas, ¿no? Y enunciarlas, pero quiero rescatar este asunto de feminismos otros, ¿no? O sea, otras maneras de tejernos entre iguales, otras formas más amorosas de poder contenernos, porque no son tersos los procesos académicos, son muy demandantes, y un bebé, una criatura tan pequeña, demanda y necesita atención y necesita cuidados, y esto quiero rescatar, Mariana, lo que comentabas de fraccionar, o sea, decir, tengo de las 8 a las 9 para hacer un resumen, empezar un ensayo y no puedo pensar en nada, y abducirte en ese lapso de tiempo para una actividad en particular. Y luego, quién sabe, como por arte de magia, uno se tiene que sales de tu cajoncito y te metes a otros muchos más compartimentos. Y entonces, esta multiplicidad de desfases en el tiempo y en las actividades demanda muchísimo a nivel de emocional, a nivel corporal, a nivel total, ¿no? De nuestros seres encarnados. Entonces, me gustaría que nos compartieras en torno a ese tema, Mariana. Sí, esto que dices, Cristina, de, o sea, cómo nos involucran en nuestro ser en diferentes niveles, ¿no? O sea, el cuerpo, la subjetividad, o sea, yo, por ejemplo, una cosa que he batallado, por así decirlo, yo siempre he sido una persona muy nocturna. O sea, yo en la noche trabajaba muy bien, pero de verdad que, bueno, ya no sé ni tan últimamente, pero, o sea, sí me cuesta mucho ya desvelarme leyendo, o sea, me cuesta muchísimo y lo tenía que hacer y pues lo hacía, pero me cuesta mucho ahora, que hace, no sé, 5 o 10 años para mí era algo súper cotidiano y sí, y conciliar eso, ¿no? Como el cansancio físico, pero también con las expectativas que una misma tenía. O sea, esta idea que yo tenía de otra vivencia de un doctorado, ¿no? Así como de poder leer lo que yo quisiera y estar así como de, ay, wow, estoy leyendo y maravillándome de este conocimiento. Y pues que a veces no te da la vida para tenerlo así, ¿no? Y entonces que hay que buscar otras maneras, otras estrategias. Y pues sí, o sea, al final es pues saber que la maternidad cambia y que hay que buscar otras formas. Pero para mí lo importante ha sido que esas otras formas que me gustan más o menos o como sea, pero que están, ¿no? Y en ese sentido, para mí ha sido muy importante también justo esos referentes que yo les comentaba, o sea, esas amigas, amigas cercanas que son, pues sí, más grandes que yo y que yo las vi, las conocí algunas siendo madres, otras se convirtieron en madres mientras sucedía nuestra amistad, ¿no? Y verlas que son madres, pero también son profesoras, son activistas, son académicas, o sea, que hacen otras actividades y es como vernos y decir, bueno, hay otras maneras, ¿no? Y una amiga, mi mejor amiga, me acuerdo que me decía, ella ahora es madre también, más reciente, pero dice, es que me daba mucho miedo, pero verte a ti como que parecía que lo tenías bajo control, me hizo más optimista, ¿no? Dice, porque yo nada más tenía contacto con estas experiencias, como que parecía que era como puro pesar, puro sufrimiento, y pues que también están ahí, ¿no? Son como, pues que estamos todas coincidiendo, pero bueno, pero que para mí ha sido eso como muy positivo, ¿no? Que hay otras formas, es posible vivir la maternidad de otra manera. Y eso que pues es también como parte de, justo también de qué onda, de repente hace rato Cris decía, ¿no? Como feminismos otros. ¿Cómo pensar justo en un feminismo que no necesariamente nos coloque como víctimas?
Porque el feminismo institucionalizado, o sea, al final lo que es como esa, para empezar, no sé, yo traigo una discusión con el feminismo, que es esta escisión binaria, sí o sí, desde su nombramiento. O sea, es feminismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema de género, de cómo si hay una condición sexo a nivel sexual, ¿no? Biológica también, que bueno, el ser madre nos lo pone en claro, ¿no? Hace rato decíamos, pues no nada más es gestar, es el parto, es la lactancia, o sea, sí hay una relación súper codependiente con el bebé, ¿no? De un apego que es necesario. Entonces, ¿cómo así atraviesa nuestros cuerpos esta cuestión de la sexualidad? Pero cómo también el feminismo puede estar tan arraigado en necesariamente ver a la mujer como una víctima, ¿no? En el sentido de las políticas públicas, de los discursos. Es decir, también pensar en feminismos, no sé si necesariamente sean feminismos, pero sí relaciones entre mujeres y hombres y seres, desde el gozo, reconociendo esta diversidad de tener un cuerpo de mujer, lo que implica, por ejemplo, elegir ser madre, y cómo, o sea, yo a lo que voy es cómo cuestionar o cómo plantearnos el si son realmente relaciones feministas las que nos llevan a querer pensar en otras maneras, o es la forma en la que nos llegó la propuesta, ¿no? Es decir, porque ahorita que hablabas de cómo viste otras maternidades y te inspiraron a hacer otras formas de ser madre, y lo mismo de cómo alguien te ha dicho esto, ¿qué implicación tiene, ¿no? Que nos nombremos como feministas, como mamás feministas, maternidades feministas. ¿Cómo podría ser esto visto desde un... También, como no todas las luchas de mujeres son luchas feministas necesariamente, ¿no? O sea, no sé si me estoy ahí como cuatrapeando, pero quiero apuntar hacia eso un poco, porque creo que también a veces si cooptamos todo en el discurso del feminismo, ¿qué queda fuera de él? ¿Y qué espacios hay entonces para quienes no se nombran feministas, ¿no? Sí, yo pienso que por lo menos en mi experiencia el feminismo ha sido como una luz, ¿no? En el camino que me ha orientado, pero creo que no veo como la utilidad de ponerle como el adjetivo de feminista a un estilo de crianza, no sé, incluso eso de, por ejemplo, que llaman la crianza respetuosa, porque a veces he estado en círculos donde preguntan, oye, ¿tú aplicas la crianza respetuosa? Como si fuera una receta, ¿no? O sea, haces A más B. Y me acuerdo, me da mucha risa que un amigo un día dijo, pues yo creo que yo aplico una crianza mixta, ¿no? Ahí como una puede. Y pues sí, o sea, como que la manera en que nos relacionamos, en que intentamos criar, pues no podemos encajarla por más afinidad que tengamos con el feminismo o con otras luchas. Podemos hacer lo mejor que creamos, pero nunca ni va a ser igual a la de otra mujer que también se asume feminista, y creo que pues no es una receta justo eso. O sea, hay muchas cosas que escapan o que entran o que salen y que no la podemos encerrar, ¿no? Ay, pues me encanta porque creo que da para mucho, ¿no? Y hablar de estos temas. Pero Mariana, me gustaría que nos compartieras algo a nivel cultural, porque justo hablando, ¿no? A partir de estas expectativas, de estas formas de crianza, del ver a más mujeres, ¿no? Las posibilidades que se abren de pensar o imaginar otras formas, creemos también, porque es algo que hemos nosotras como analizado, ¿no? También desde los estudios culturales, el cómo pues la cultura, las producciones culturales, ¿no? Los costumbres, tradiciones, qué sé yo, dichos, refranes y demás, cómo permean también la manera en la que somos vistas como madres, las que elegimos, cómo elegimos ser madres, y nos gustaría si nos pudieras compartir algo que tenga que ver justo con esa maternidad. Sí, pues pienso en dos producciones culturales, ¿no? Una es una serie que es una de mis favoritas, que se llama Jane the Virgin. No sé si la han visto, sí. ¿No? No, yo no la he visto, pero... La protagonista es una mujer joven, estadounidense, pero su familia es de Venezuela. Ella vive con su mamá y su abuela. Su mamá la tuvo en la adolescencia.
Y entonces, y su abuela le inculcó desde pequeña que tenía que ser virgen, ¿no? O sea, como que toda su crianza estuvo orientada de la virginidad, ¿no? Como un gran temor. Y resulta que por una confusión médica, Jane fue artificialmente inseminada. Ay, ya se me están cruzando los cables. Y entonces es como un choque, ¿no? Como de que ella, que toda la vida puso cuidado en ser virgen, de pronto está embarazada y nunca ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Pero es una serie entre comedia y drama, pero me gusta muchísimo porque pues pone muchas cosas ahí, ¿no? Como la relación de ella con la sexualidad, pues que va evolucionando, va cambiando, como de descubrir el placer, ¿no? Y darse cuenta de, pues, que al final esto de la virginidad es una arbitrariedad, ¿no? Y también la relación con su mamá y su abuela, o sea, que son las mujeres como más importantes en su vida y que su abuela, pues, es una mujer súper conservadora, pero, pues, a pesar de eso, pues, hay como un gran amor, ¿no?, entre ellas. Entonces, es como va navegando todo esto en la vida. Y Jane, pues, es maestra, pero también es escritora, entonces como toda su vida, o sea, no la define el ser madre, ¿no? Pero ser madre es parte de su vida, entonces es como todo eso, me gusta un montón. Y otra es justo este libro que traje aquí, que me regalaron Sandra y Carlos, una querida y un querido amigo mío, que Sandra además fue mi profesora feminista y es como una parte muy importante, ¿no?, de mi vida y de mi ser feminista. Me lo regalaron cuando estaba embarazada. Se llama Línea Negra, de Jasmina Barrera. Y me gustó mucho. No sabría, no soy experta en literatura, no sé cómo describir este estilo de libro, pero Jasmina, la autora, ella está embarazada también y está escribiendo, ¿no? Ella pues es escritora y entre que trabaja en otros proyectos va escribiendo sus experiencias de vivir su embarazo, habla de su mamá y sobre todo lee un montón de cosas de otras mujeres que son madres y entonces va contando, ¿no? Como y de pinturas, ¿no? Esta mujer, la pintura de esta mujer embarazada y entonces me gustó porque es como esta experiencia como completa no sé completa, pero amplia de la maternidad, o sea, que no se reduce como a esta experiencia como de los roles, ¿no? De que nos han impuesto, pero es como vivirla siendo una mujer, pues así en todas sus facetas, y me gusta mucho, y además pues que yo, obviamente pues son experiencias diferentes, pero algunas cosas pues me hacían sentido, porque yo también estaba embarazada, ¿no? Y luego habla de cuando su hijo nació y de sus primeros meses, entonces me gustó mucho este libro. Muchas gracias, yo sí voy a... Sí se me antoja, ¿no? Se antoja el recurrir a este tipo de manifestaciones que además, ya para empezar a despedirnos, quiero recuperar, resonar con parte de lo que nos compartías, Mariana, que tiene que ver con el asunto de los tiempos, las agendas nos rebasan. Y aún así en estas agendas tan rebasadas, tan demandadas, seguimos gozando la decisión que tuvimos, la posibilidad de haber elegido, ¿no? Que es maternar. Entonces, pues te agradezco, me celebro mucho que estés acá, Mariana. Un abrazo bien fuerte. Saludos, por favor, a los amigos que nos regalaron el libro. A Sandra y Carlos. A Sandra, muchas gracias. Ojalá nos estén escuchando y que, bueno, pues que siga resonando. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me gustaría leer una frase que justo está aquí en la contraportada. ¿Puedo? Uh-huh. Dice, Línea Negra, supongo que está como en ese nombre original, se alía a esta forma de escritura que es por naturaleza comunitaria, líquida, que descansa en el diálogo y no en el monólogo. Rescata no aquello que la experiencia de la maternidad tiene de única, sino lo que tiene de común, de universal. En todo momento, la autora reconoce, celebra y conversa con las otras mujeres que han escrito sobre el embarazo. Te agradezco mucho, Mariana, porque elegí justo esto ahorita porque me hace pensar en esto, ¿no? Como en abrir la conversa hacia qué puntos o qué nodos en común tenemos como madres, ¿no? Como distintas maternidades, que cada una en sí misma es compleja. Y me encantó porque ahorita orgánicamente salió el tema, ¿no? De las redes de mujeres, feministas o no. También para mí el feminismo ha sido un despertar intelectual, un agite también desde la rabia, desde cómo
cómo ejercer mi ser política, ¿no? También. Sí. Entonces te agradezco mucho, Mariana, de verdad que estés aquí y espero que no sea la última vez que sigamos colaborando en algo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Una producción del Colegio de la Frontera Norte a través de la Unidad de Género y el Doctorado en Estudios Culturales.